Egun on guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, buenos días a todos. Dicen que el de casta le viene al galgo, así que cuando uno analiza los antecedentes familiares del consejero Rafael Bengoa, encuentra un firme compromiso con este país y con el ejercicio de la política. Por un lado, el consejero de Sanidad es nieto de Gorgonio de Rentería, presidente del EBB de aquella comunión nacionalista vasca en los lejanos 1917-1920, en los que ya militaban en ella jóvenes como Jesús María Lizaola, quien posteriormente sería Lendakari. Gorgonio Rentería, abuelo paterno del consejero, falleció en 1940 en su exilio, en Bayona. Y también Rafael Bengoa es un hombre marcado por el exilio por parte de su padre, el doctor José María Bengoa, colaborador del Lendakari Aguirre como director de Sanidad de aquel gobierno que solo conoció la guerra, quien llega a Venezuela en 1938, a los pocos meses de la caída de Bilbao. Con este padre y este abuelo materno no es extraño que Rafael Bengoa haya dado un paso al frente de la asunción de responsabilidades y en su compromiso con las instituciones de nuestro país. Me atrevo incluso a señalar que su vocación hacia la medicina y la salud de las personas tiene también un fuerte componente familiar. Su padre, el doctor José María Bengoa, es un experto en salud pública y nutrición y tiene una brillante trayectoria en el campo de la medicina social. Fue el doctor Bengoa, padre, quien en los años 40 inició su labor como médico en el mundo rural venezolano y comenzó a identificar el hambre como la causa que provocaba la mayor parte de las enfermedades de sus pacientes. Fundó el Instituto Nacional de Nutrición venezolano y es pionero en su iniciativa de los centros de recuperación nutricional repartidos por todo el mundo. La Fundación Bengoa, dedicada a la nutrición y a la alimentación, lleva ese nombre en homenaje a ese gran hombre que es José María Bengoa. Y si me permito mencionar, consejero, estos antecedentes, es para subrayar la influencia positiva que han tenido en ti, porque yo creo que Rafael Bengoa recoge esta herencia. Nace en Venezuela en 1951, cursa la medicina, es doctor en medicina, y se especializa en medicina comunitaria y en gestión sanitaria en Inglaterra, en la Universidad de Londres. Es también Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester y el compromiso internacional de Rafael Bengoa es evidente en su carrera. El actual consejero se implica en la Organización Mundial de la Salud, donde colabora como asesor durante años y durante 8 años además ocupa la dirección de sistemas de salud de este organismo internacional. Es, por tanto, un experto en gestión sanitaria y en sistemas de salud a nivel mundial. Y esta experiencia internacional aplica en la construcción y en la mejora del sistema de salud vasco, ya que a primeros de los 90 participa en la consolidación de Osakidetza tras la transferencia del INSalud como director de planificación y ordenación de salud en el Departamento de Sanidad. Por tanto, Rafael Bengoa no solo ha dirigido la dirección de sistemas de salud en el ámbito internacional, sino que además ha tenido la oportunidad de desarrollarlo sobre el terreno y además ha complementado sus profundos conocimientos en gestión sanitaria con la enseñanza universitaria como profesor de gestión estratégica de SADE y profesor colaborador de la Universidad McGill. La verdad es que no son unos activos escasos para alguien que debe dirigir la cartera de Sanidad y el Sistema Vasco de Salud. Y yo diría que además Bengoa, como profesional, ha analizado de forma incisiva la situación de los modelos sanitarios en el mundo occidental. Leyendo porque ha escrito mucho, artículos científicos, artículos técnicos, y Bengoa ha analizado nuestros modelos sanitarios y concluye que estos nacieron para atender fundamentalmente a los enfermos agudos. Y al día de hoy el 70-80% de los actos clínicos están dirigidos a pacientes crónicos, lo cual nos obliga a replantear muchas de las bases organizativas de nuestro sistema para que éste pueda ser eficiente. Tiene además una concepción moderna de la gestión. Bengoa, más que las grandes ideas de los gestores y de los responsables, incluidas las de él mismo, cree en la capacidad de los profesionales de la red en innovar y en desarrollar experiencias interesantes que puedan posteriormente ser aplicadas en el sistema. Posiblemente su experiencia en sistemas de salud le ha llevado a confiar más en las mejoras de gestión que emanan de la red que en los grandes centros de decisión. Y en el año 2007, como director del Observatorio Chroniker, tras su responsabilidad en la OMS, analizaba la necesidad de coordinar o integrar la atención al paciente del sistema sanitario con los servicios sociales de cada comunidad. Planteábase un auténtico reto de un modelo sociosanitario que, sin lugar a dudas,
te va a exigir también un enorme esfuerzo en la aplicación sobre el terreno como responsable del sistema vasco de salud. Y otro aspecto que llama positivamente la atención del doctor Bengoa es su convicción en la defensa de la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la medicina, como un elemento que incide además directamente en las mejoras de la atención a los pacientes. En un artículo que publicaba hace unos años, defendía la necesidad de promocionar los incentivos para la innovación en el sistema sanitario. Y no les oculto que, como persona con especial interés en el campo de la innovación, y además en un foro como este, que se llama Foro Nueva Economía, y con personas relevantes en este campo, como estoy viendo incluso al propio presidente Innovas, que aquí frente a mí, pues creo que esta vertiente adquiere una fuerte relevancia. Y como consejero ha mantenido estas tesis estos últimos meses, que las ha mantenido como experto y las ha defendido en sus publicaciones. Así, ante la Comisión de Sanidad y de Consumo del Parlamento Vasco, ha defendido la prioridad del impulso a la innovación y a la investigación en el ámbito sanitario, convencido de que este doble efecto se consigue con este impulso porque, por una parte, se contribuye, a través de la investigación, a innovar en la provisión y en la mejora de los productos y servicios sanitarios, y, por otra parte, se contribuye también a la innovación en el sector productivo de los países, mejorando la competitividad y favoreciendo la creación de riqueza y el bienestar social. Y es verdad que Euskadi ha dado un impulso a lo largo de estos años muy fuerte a sus ratios de investigación y desarrollo respecto al PIB, pero para que alcancemos niveles de liderazgo europeo y mundial es indispensable el impulso de la investigación en ámbitos ajenos puramente a los de la industria. Por tanto, la reflexión del consejero es particularmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2020 prácticamente un 20% del PIB europeo va a estar vinculado a actividades económicas que tengan que ver con las ciencias de la salud, la biotecnología o las ciencias de la vida en su acepción más amplia. Y si me permiten un inciso puramente personal, también me alegra y me enorgullece que el consejero Bengoa haya apostado por la colaboración en el ámbito de las biociencias con otros agentes de I+D externos al sistema de salud y haya además reivindicado la implicación de su departamento en la estrategia BioBasque que me tocó lanzar junto a otros allá por el lejano año 2002 desde el Departamento de Industria. Estamos en un foro que, además de una vertiente social, tiene una vertiente económica importante, por lo que creo que las reflexiones y propuestas del consejero Bengoa en esta dirección tendrán sin duda un especial interés y un especial eco, como por ejemplo aquellas vinculadas a las nuevas tecnologías, como esta propuesta de la receta electrónica que también te has propuesto impulsar. Hace 3 años tuve la ocasión de conversar con Rafael Bengoa sobre su visión de la sanidad cuando él y yo estábamos en posiciones muy diferentes a las que estamos al día de hoy. Y hoy tengo el honor de presentarlo en este foro que patrocinamos BBK, Orange y Petronor. Y, bueno, decirle que le hemos visto estos días recibiendo la vacuna de la gripe A. Y ya lo siento, consejero, pero como tú mismo has dicho en alguna ocasión, esto de ser responsable del sistema de salud conlleva también el afrontar esas olas coyunturales de epidemias, pandemias, que tienen además una fuerte componente mediática y que se superponen a las tareas de gestión de un departamento como el tuyo en el día a día. Espero que también hoy nos des algunas recomendaciones sobre qué debemos hacer con este tema. Sobre todo, mucha suerte en tu gestión, Sailburu. Estamos seguros de que acertarás y creo que, como nunca mejor dicho, que nos va en ello a todos nuestra salud. Con ustedes, el consejero Rafael Bengoa. Muy bien, Egunon. Iñaki Azcuna me ha pedido que no os aburra, que no me enrolle demasiado. La idea, gracias Josuyon por esa presentación, es con mucho orgullo que vengo aquí, además con mucho orgullo de ese pasado que has mencionado. Recojo el testigo de muchas cosas de mis antepasados. Lo que sí quería hacer es, durante 15 o 20 minutos, iba a proyectar, pero ha habido un problema de comunicación y no nos hemos entendido, entonces algunas de las gráficas que iba a enseñar pues no os las podré enseñar, pero básicamente intentaré explicar lo que creo el fondo del tema. También agradecer a Nueva Economía por la oportunidad de estar aquí. Entonces, yo creo que es importante explicar por qué esta obsesión por el tema de las enfermedades crónicas. Primero, yo creo que todos aquí sabemos que nos tenemos que preparar para una sociedad que no ha habido antes, que es una sociedad que
se retira a los 65 años, pero que vive de momento hasta los 81, 82 años las mujeres, pero la mayor parte de las personas en esta sala van a vivir, como mi aita y mi ama, 96, 97 años estos días. Eso es un panorama para el que no estamos preparados, ni el Gobierno vasco, ni las diputaciones, y hay que empezar a hacer cosas nuevas en esa dirección. El 70% de las personas aquí también vamos a tener una enfermedad crónica después de los 65 años, si es que no la tenemos ya, y muchos vamos a tener varias. Por otro lado, somos la generación sándwich. Creo que todos vivimos el concepto sándwich, todos aquellos que básicamente es una generación que por primera vez tienen que cuidar a sus padres dependientes y a la vez tiene que estar todavía cuidando a sus hijos dependientes porque tienden a no marcharse nunca de casa y por eso nos llaman la generación sándwich. Las familias con 4 generaciones son cada vez más comunes, eso no se daba antes, es un fenómeno social completamente diferente. Y todo ese entorno social se da en un contexto de una sanidad que está gastando un 7,8% del PIB y que en el año 2025 calculamos que estaremos en el 12 o el 13% del PIB, ya es un tercio del presupuesto en Euskadi. Evidentemente, si seguimos así, y por eso voy a hablar bastante de sostenibilidad en este foro, y relacionarlo con una nueva gestión de las enfermedades crónicas, porque es evidente que no será sostenible estar usando el 50 o el 60% del presupuesto en Euskadi para el tema sanitario. Por tanto, si seguimos exactamente igual a lo que hemos estado haciendo, que se han estado haciendo muchas cosas muy bien, yo creo que no vamos en la buena dirección, por lo menos en el sentido económico. Pero tampoco vamos en el buen sentido en relación a las enfermedades crónicas, en términos de a qué estamos atacando realmente en el sistema de salud. Entonces, para nosotros las enfermedades crónicas, esas que vamos a tener o que ya tenemos muchos, van a ser la prueba de fuego del sistema de salud. 7 de cada 10 muertes están relacionadas con la enfermedad crónica. 72% del gasto está relacionado con alguna enfermedad crónica y 2/3 del aumento del gasto actual se debe al aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Entonces, el contexto es muy importante. Por otro lado, tenemos, Josu Jon Imaz mencionaba lo de la gripe. Yo creo que lo único que puedo recomendar a todo el mundo es que se vacune, lo que hay que temer es... ya hemos dicho muchas veces, hay que temer a la gripe, no a la vacuna. Esta vacuna va a salvar muchas vidas y por eso recomendamos que... Sin embargo, esa no es la epidemia que nos inquieta. La epidemia que nos inquieta es la epidemia que tiene que ver con la diabetes, la artritis, las enfermedades coronarias, todas las enfermedades cerebrovasculares, muchas depresiones, enfermedad mental, el SIDA, todas estas enfermedades que en un bloque grande se pueden llamar enfermedades crónicas porque no se curan. Como ustedes saben, la medicina ha conseguido hacer cosas bastante interesantes en los últimos 30 o 40 años, pero uno de sus grandes logros no es curar, es inventar medicamentos, inventar fórmulas, servicios que nos permiten, digamos, sobrevivir mucho más que antes, pero sobrevivir con una enfermedad durante 30, 40 y a veces 50 años, pero no curar. Entonces, vamos a tener que convivir en un entorno de enfermedades crónicas. Y la idea, obviamente, es hacer eso lo mejor posible y que las vascas y los vascos tengan los mejores servicios posibles en ese contexto. El otro concepto es que nuestro cuerpo no le gusta tener solo una enfermedad crónica. Cuando uno empieza a tener una diabetes, se le complica, empieza a tener algunos problemas con el colesterol, otros con la tensión. Nuestro cuerpo es una especie de sistema que se relaciona consigo mismo, con sistemas de feedback, y entonces esa lógica es la que nos lleva a que un cuarto de la población en Euskadi con más de 65 años tiene hasta 4 o 5 enfermedades crónicas. Muchos tienen 3, otros tienen 2 y otros tienen 1 y algunos no tienen ninguna.
Pero eso nos hace falta un sistema de salud mucho más complejo que el que tenemos hoy en día. La prueba de la relación de las enfermedades entre sí yo creo que es importante, no puedo proyectarlo, pero simplemente para comentaros que cuando uno tiene un infarto miocardio, uno tiene una tasa de sobrevivencia X, pero esa tasa de sobrevivencia empeora mucho si uno además se deprime. Entonces, si vais a tener un infarto miocardio, asegurar que el médico os esté tratando también otras cosas y no os deprimáis, porque si no la tasa de mortalidad se multiplica por 10. Pero eso es una prueba, creo, fehaciente de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados y que es importante trabajar eso de una forma integral y tal. ¿Qué es lo que quiere decir ese 4% de la población de más de 65 años con 5 enfermedades crónicas? Pues en términos de gasto, esa persona como media gasta 16.000 euros per cápita año, cuando una persona que no tiene ninguna gasta unos 900 euros. Por otro lado, la demanda sobre el sistema de salud. El sistema de salud que hemos montado en Euskadi es un sistema muy digno, es un sistema, el que ha heredado este gobierno, es un sistema sobre el que se puede construir de una forma, digamos, muy buena. Hay que hacer una cosa muy, muy diferente a partir de ahora, pero heredamos un buen sistema de salud, con obviamente algunos problemas de fondo, pero que es necesario saber que se puede construir sobre él. Una de las cosas que se puede interpretar bien o mal es la demanda brutal que tiene el sistema. Los vascos y las vascas visitamos al sistema de salud 10 veces al año por persona. Esto es el país, y también el mismo dato para toda España, esto es el país que más visita de toda la OCDE al sistema de salud. Por lo tanto, lo que se ha hecho en los últimos años es positivo, la gente le gusta mucho ir al sistema de salud. Pero por otro lado, pues uno puede interpretar eso como una demanda exagerada y obviamente hay que hacer algo por el lado de la demanda en el sistema de salud. Como comparación, para que ustedes vean, en Inglaterra o Suecia los ingleses o los suecos van 6 veces por año de media, y en Grecia 2,5, que tampoco quiere decir nada bueno, pero tampoco nada malo, simplemente que tienen menos presión que nosotros. Entonces nosotros sabemos que tenemos esta epidemia de enfermedades crónicas, sabemos que tenemos una demanda brutal sobre el sistema, sabemos que podemos construir sobre un sistema muy digno, sabemos que cuando hacemos las encuestas a los pacientes hay algunas cosas cuando tienen una enfermedad aguda que va muy bien, pero en cuanto empezamos a ver qué es lo que cómo se está gestionando esa patología crónica, una diabetes, una hipertensión, una depresión, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria, pues los pacientes nos dicen es que yo no recibo recordatorios preventivos, a mí no me tenéis en el radar durante mi cronicidad, no me estáis ayudando a manejar mi enfermedad crónica, sí cuando me pongo malo, pero cuando yo no estoy en el radar no hay nadie apoyándome en el desarrollo, en el control de mi enfermedad. ¿Recibe usted, cuando se les pregunta a los pacientes, algún tipo de plan para autogestionar su enfermedad? Y la mayor parte de los países de la OCDE, pues, incluidos nosotros, no estamos a la altura. ¿Qué es lo que quiere decir este concepto? De que una de las ideas fuerza que vamos a intentar proyectar durante los próximos años de distintas formas es que los pacientes en los últimos 30 años en el sistema de salud que hemos montado son unos pacientes que se han convertido en pacientes muy demandantes pero muy pasivos. Y lo que queremos es que los pacientes que tienen una enfermedad crónica, que somos nosotros, nos volvamos a responsabilizar de nuestras enfermedades. No es la responsabilidad solo del sector salud, sino que es la responsabilidad de cada uno gestionar esa enfermedad, pero con una diferencia muy importante en relación a los otros países que llevan un sistema quizá más liberal,
y más neodarwiniano, es que nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar mucho a los pacientes para que puedan gestionar su enfermedad. Y eso es un concepto muy importante que uno ya puede ver en todos los países de referencia que tenemos, creo, todos en mente: Inglaterra, países nórdicos, Australia, Canadá, etc. Bien, el sistema de salud, por lo tanto, no está preparado para esa epidemia de crónicos. Principalmente, como esquema general, lo que hacemos en la medicina hoy es el paciente aparece, el paciente es tratado, el paciente es dado de alta y el paciente desaparece de la pantalla del radar. Eso está muy bien cuando tienes un episodio agudo o una enfermedad aguda. No vale para lo que tenemos, el 70 o el 80% de lo que tenemos encima. Es crónico y no vale ese modelo organizativo y de gestión de pacientes, no vale para la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos encima. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades con las que podemos trabajar? Pues hay cosas, obviamente, que hay que hacer, no voy a desarrollar todas, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer por el lado del financiador. Hay que priorizar las prestaciones. Y ahora hay una enmienda en el Parlamento para ir creando una nueva agencia en Euskadi que nos permita, y creo que seremos pioneros en ese terreno, priorizar mejor, de una forma más científica, más argumentada, qué es lo que entra y qué es lo que no debe entrar en el sistema de las tecnologías, los medicamentos, etcétera, que se pueden incorporar. Es evidente que no podemos seguir incorporando absolutamente todo las prestaciones que van apareciendo. Otra cosa por el lado de los financiadores es asegurar de crear un entorno para gestionar los enfermos crónicos, organizar lo que se llama un sistema de medicina proactivo que mencionaré en estos momentos. Por el lado del proveedor, no financiador, el proveedor, es evidente que hay que optimizar muchísimo más todo son lo que es los procesos clínicos, hay que hacer mejores prácticas y reducción de errores. Tenemos todavía entre un 7 y un 10% de errores y no es mala praxis, simplemente son eventos adversos en el sistema de salud, y eso ninguna industria debe tolerar un nivel así de eventos adversos en el sistema de salud. Entre un 7 y un 10% de los eventos que se hacen hoy en Euskadi. Luego, obviamente, hay que reducir los costos no clínicos y tal. Y ya he mencionado, por el lado de los pacientes, convertir a un paciente muy demandante y muy pasivo en un paciente proactivo que maneja su enfermedad y que se corresponsabiliza de su enfermedad. La suma de esas actuaciones, que es las que vamos a ir desencadenando, serán las que nos permitirán organizar un sistema de salud con mayor rendimiento en el País Vasco. Hay 2 o 3 modelos que vamos a fomentar, que no voy a desarrollar en detalle, pero que tenemos muy buenas noticias después de las malas noticias de la epidemia y de los costos, es que sabemos dónde tenemos que ir. Y somos muy optimistas, como mi equipo que está aquí presente, de lo que sí se puede conseguir. Ahora, para eso hay que hacer 3 o 4 cosas. Quizá la más fundamental y que quiero explicar muy rápidamente es que en Euskadi no tenemos a los vascos y las vascas estratificadas en función del riesgo que tienen. Por lo tanto, lo que hace cualquier seguro de automóvil o seguros de lo que sea en nuestro país, nosotros en sanidad todavía no tenemos estratificada a la población en función de quién tiene más necesidad del sistema y en relación a los que lo necesitan menos. Y como no los tenemos estratificados, que es una cosa que están haciendo muchas organizaciones sanitarias en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues no podemos incidir más sobre los que más necesitan. Entonces estamos en una paradoja que yo creo que es muy interesante, que tenemos a la gente visitando el sistema de salud unas 10 veces al año. Muchos de esos no tendrían que estar viniendo y muchos de los que sí tendrían que estar viniendo no están viniendo. ¿Por qué? Porque no les tenemos estratificados, no les tenemos identificados y no sabemos quién nos necesita más. Y entonces una de las líneas de trabajo que ya hemos lanzado en esta legislatura es una estratificación de riesgo para que la población aquí en Bilbao, la población en Donosti, en Vitoria,
en cualquier sitio en Euskadi esté estratificada y que podamos apuntar mejor con nuestros equipos, nuestra tecnología, hacia aquellos que más nos necesitan. Esa estratificación de riesgo es una forma de organizar y, creemos, de buscar eficiencia y economía en el sistema. Allí donde se ha hecho esa estratificación de riesgo y una mejor gestión de aquellos que más nos necesitan, que, por cierto, por otro lado, los que más nos necesitan, que están en la cúpula de una pirámide de estratificación de riesgo, ese grupo es solo el 4 o el 5% de la población, que son estos enfermos pluripatológicos muy complejos que a veces se abandonan, pero son los que más nos necesitan. Y ese grupo gasta el 48%, casi el 50% del presupuesto. Entonces, es evidente que haciendo cosas especiales con grupos especiales, una vez identificados, podremos buscarle mucha eficiencia al sistema. Y por ahí vamos. Aquellos que han hecho eso consiguen, aparte de resultados bastante espectaculares en términos de eficiencia y de economía en el sector, consiguen unos resultados de salud muy dignos. Hay una organización en California que se llama Carice Permanente, que cubre unos 8 millones de habitantes en muchas partes de Estados Unidos, pero que tiene estratificada la población así y que año tras año consigue probar a toda la comunidad internacional que tiene una mucha mejor gestión proactiva de sus enfermos. Y esta organización lo que hace básicamente es, no anda esperando que nos pongamos malos, no anda esperando que yo vuelva un día con una glucosa, mi diabetes deteriorada, con mi hipertensión deteriorada y que tenga una crisis de algún tipo de depresión o que se me haya complicado mi SIDA. Lo que es importante es que estas organizaciones consiguen, una vez estratificada la población, atenderles mejor, sobre todo a domicilio. El domicilio se está empezando a convertir en el centro de cuidados, no es ni atención primaria ni hospital, es donde quieren, además, sabemos por razones sociológicas, encuestas sociológicas, que los vascos y vascas quieren estar, sobre todo, bien cuidados, pero en casa. Creemos que podemos hacer mucho más controles a domicilio, con telecuidados, telemedicina, etcétera, y cuando se hace eso bien, aparte de mucha economía, hay una mayor satisfacción de la población. Las organizaciones que operan de esta forma, como pueden apuntar mejor, tienen las mejores tasas del mundo en el control de medicamentos, en el control de la gente que deja de fumar, en el control de los diferentes indicadores que pueda haber de calidad en distintas enfermedades. Es evidente que ahí es donde aparece también todo un conglomerado industrial muy interesante, que además Euskadi está muy bien colocado para hacer la interacción sanidad y todo el terreno de apoyo a domicilio, de telecuidados, de toda la galletería, de todo lo que es las tecnologías de telecuidados y biomonitorización a distancia. Creemos que nosotros vamos a impulsar de una forma muy activa esa línea de trabajo para que haya una relación industria, economía y sanidad, para que podamos entre todos buscar cuáles son las mejores formas de justamente crear un entorno de cuidados en el domicilio, y cuando eso ya no es el sitio donde hay que controlar, obviamente, hacerlo en atención primaria, hospitalarias y servicios sociales. Por último, lo que quería comentar es que entonces dejar, espero, confirmado de que tenemos una epidemia muy compleja, igual que muchos de nuestros vecinos. No va a mejorar, porque muchos de los factores que inciden en nuestros comportamientos, en la obesidad, en el tabaco, en la falta de ejercicio físico, no están interiorizados todavía. Tenemos que trabajar todas esas facetas preventivas, pero va a seguir entrando mucho enfermo crónico al sistema. Tenemos algunos modelos y marcos de referencia con los que podemos trabajar, sabemos, los conocemos bien, tienen mucho sentido económico y mucho sentido de salud. Tenemos herramientas y tecnologías, hay distintas industrias en Euskadi que nos van a, digamos, hacer posible
como decía, la telemonitorización a distancia. Tenemos resultados esperanzadores y el dilema es cómo avanzar. Cómo avanzar en un sistema como el nuestro, como en Osakidetza, un sistema que todos queremos que siga siendo eminentemente público, con una buena interacción con el sector de la medicina privada, pero es evidente que tenemos que saber cómo avanzar. Yo creo que desde que se descentralizó, y algunos aquí de los presentes estuvieron a cargo del gobierno vasco y de la sanidad en Euskadi, es evidente que desde que se descentralizó el InSalud, pues eso ha contribuido a mejorar el sector público de una forma muy importante. Ahora, eso ha sido reforzando inspecciones, regulación, aumentando personal, ha habido muchas OPEs, ahora hay 26.000 trabajadores en Osakidetza, indirectamente es un sector que también fomenta unos otros 40 o 45.000 trabajadores en el sector indirectos y, por lo tanto, ese modelo yo creo que ya está afianzado. Sin embargo, ha tenido muchas limitaciones y yo creo que hay que ser muy claro con las limitaciones. Ha habido, en un modelo bastante burocratizado, ha habido poca innovación. Y Josu-Jon Imaz comentaba cuál ha sido la apuesta y la apuesta que sigue fomentando de una forma muy activa este gobierno es el de la innovación y de la investigación. ¿Por qué? Porque va a ser unos factores que nos desbloquee en parte esa burocratización. Por otro lado, ha habido un excesivo, yo creo que es necesario decir, una excesiva politización del sector. Es evidente que si ahora se va hacia un pacto para la sanidad, para ver cómo se puede financiar la sanidad, eso será un pacto político y eso es un pacto de partidos políticos, etc. Cuando hablo de politización no hablo de eso, de hacer una especie de pacto de Toledo que está estos días encima de la mesa para la sanidad. Eso es evidentemente un pacto político y ahí es donde añade valor lo político. Donde ya no añade tanto valor lo político es en el terreno de la microgestión, cuando ya empieza lo político a tener un modelo asistencial en el que lo político se está metiendo en la micropolítica del gestor, en los hospitales, en los centros de salud, etc. Y yo creo que eso es muy importante, empezar a despolitizar y en eso andamos como equipo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso que es fácil de decir y difícil de hacer en el modelo nuestro? Pues yo creo que tenemos que hacer algo que es reconectar con los profesionales y ya he dicho cómo vamos a intentar reconectar con los usuarios, con una corresponsabilización. Pero dos palabras sobre la co-gestión con los profesionales de la salud. Yo creo que hay que pasar en Euskadi de una cultura, desde que heredamos el InSalud, de una cultura tipo jerárquica, en el que los macrogestores que estaban en ese momento, buscan un enfoque de estabilidad, con reglas y regulación, pero es demasiado simplista para la complejidad de hoy. Esto pasa en muchas organizaciones, en la industria, todo es mucho más complejo que hace 25 o 30 años y nos hace falta cambiar el paradigma de gestión. ¿Cuál es el paradigma de gestión? Pues el que ya se ve en mucha industria, el que se ve en muchas, es un paradigma de gestión que hay que traer al sector público, que en términos genéricos se podría llamar una cultura de desarrollo, una cultura de corresponsabilización, de cogestión con los profesionales, uno que promueve mucho más la innovación, la experimentación local. Y concretamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no decir que los únicos que saben son los de arriba y los de abajo hacen. En inglés se dice we think, you do. Tenemos que romper ese modelo y aceptar una idea que cuando uno mira la evidencia en mucha industria y en el sector salud es dónde está el conocimiento. Pues el conocimiento no está en el centro de la organización, no está en este equipo genial que yo tengo, sino que está en la red. Son los profesionales que tienen el conocimiento, no solo clínico, sino que tienen el conocimiento de las mejoras de gestión y de organización que hay que ir haciendo. Entonces, en parte hay cosas que tenemos que hacer arriba, pero tenemos que abrir unos nuevos espacios de debate y de autonomía para poder experimentar y encontrar formas de procesar la innovación desde abajo. Y eso es algo que no se ha hecho suficientemente y que nosotros vamos a fomentar. Y por fin, simplemente acabar con una cita. Nada de eso obviamente se puede hacer sin una lógica multidisciplinar, un trabajo en equipo.
y simplemente decir que sea la Real, el Alavés o el Atleti, es interesante que nuestros equipos de fútbol trabajan más o menos 40 horas a la semana perfeccionando el trabajo en equipo para jugar bien 2 horas el domingo, pero la media nuestra en el sector salud de prepararnos en trabajo en equipo son 2 horas al año, cuando necesitamos trabajar 40 horas a la semana en equipo. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. Como ha dicho Josu Jon en la presentación, los temas que usted aborda nos van a todos y la prueba de ello es que hay muchos temas diversos que le plantean para que los aborde complementariamente a su exposición. El primero que le plantean es que, como usted ha señalado, la medicina, los avances de la medicina, se podría decir que alargan o extienden la supervivencia. Pero el tipo de vida que alargan es, además de un reto sanitario, un reto social, afrontar que esa vida discurra de una manera mejor. Se refiere a la calidad de la vida. Sí. A la calidad. Pues si seguimos con el modelo organizativo que tenemos ahora, la calidad de vida de las personas que tienen 2 o 3 enfermedades crónicas en el sistema de salud no estaremos a la altura, porque el sistema sanitario que tenemos organizado y la insuficiente relación con servicios sociales que tenemos en estos momentos, pues no permite ver que un sistema de agudos pueda atender bien a unos enfermos que tienen necesidades crónicas, que necesitan no muchas veces una curación, obviamente lo que necesitan es el desarrollo de la palabra cuidados. Es la palabra cuidados que no está en primera división, y para estar a la altura en el sistema nuestro sociosanitario necesitamos empezar a hacer cosas, creo, muy diferentes, como he dicho, a domicilio, en atención primaria y en hospitalaria. En esta misma tribuna, hace pocos días, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, abrió el debate sobre la financiación de los servicios sociales mediante un nuevo impuesto. Y hay, a propósito de esto, varias preguntas que se interesan por su opinión sobre el tema del copago en el sistema sanitario. Yo creo que uno de los debates que va a haber en los próximos meses a nivel de todo el Estado, a nivel de toda España, en Europa también, va a ser el tema del copago. Para mí no es el primer movimiento. Para mí el primer movimiento para reconectar y de alguna forma controlar la demanda que hemos comentado, que es una demanda que necesita una cierta reorganización, lo que necesita el sector es hacer 3 o 4 movimientos con los ciudadanos, que ahora puedo explicar, que van en la línea de la corresponsabilización. Uno podría decir que introduciendo un copago rápido uno corresponsabiliza a los usuarios y vendrán menos al sistema. El problema del copago es que tiene una serie de efectos perversos porque afecta más a los que menos tienen además, si, como ya he comentado, que muchos de esos que vienen 10 veces al año al sistema no deberían de estar viniendo, pero hay muchos que deberían de estar viniendo y no están viniendo. Entonces, para mí el copago me podría estar solucionando algunas cosas muy coyunturales, pero lo que nos hace falta a largo plazo es que los ciudadanos en este país tengan un control de su enfermedad y les hayamos ayudado a trabajar el control de su enfermedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, en el Reino Unido ahora hay un proyecto sobre 100.000 habitantes que se llama Paciente Experto, que es un proceso de educación de todos los enfermos crónicos, de esos 100.000 enfermos crónicos, para ayudarles a gestionar de una forma activa, con una intervención educativa mucho más compleja que la que hacemos hoy, para ayudarles a intervenir, cambiar de hábitos, etc. Entonces está en el terreno de lo que se llama genéricamente la educación al paciente. Hay gente que piensa que hay que complementar eso con un copago, puede ser interesante, pero yo lo que diría es que el copago, primero, no nos sirve para financiar el sector,
puede ser un proceso disuasivo para el exceso de demanda, pero no es una forma de financiación. Yo apostaría mucho más, invertiría mucho más dinero en los procesos educativos que he mencionado, porque además ya no son coyunturales, sino que son estructurales y que poco a poco me gustaría que los enfermos crónicos supieran gestionar sus patologías. Pues relacionado con la demanda también hay varias preguntas en ese sentido, varias de ellas centradas en el tema de las urgencias, que tienen la imagen de excesivo consumo del servicio de urgencias por parte de los ciudadanos. Le preguntan si eso es así, según los datos estadísticos que existen, y si el que se produjera ese supuesto exceso en el consumo de las urgencias es consecuencia de una falta de información o de educación de los ciudadanos, o tiene algo también que ver con la organización del sistema. Pues ambas, pero yo creo que cuando estamos en un marco así o un marco académico, etcétera, pues nos colocamos el sombrero de persona sana que no está abusando de las urgencias. De repente, cuando nos ponemos enfermos, pues desaparece toda una racionalidad y aparece otra. Y entonces nuestro comportamiento cambia cuando ya estamos enfermos. Yo no creo que los vascos y las vascas están sobreutilizando urgencias. Yo lo que creo es que tenemos un sistema que en algunas partes del país pues necesita reforzarse y por eso este Gobierno ha decidido invertir en un hospital en la margen derecha para justamente, por ejemplo, en Bilbao descongestionar el servicio de urgencias de cruces, que sí está a veces, en algunos momentos, algo más saturado. Pero en general, nosotros no nos parece que ahí es donde está el problema de comportamiento, sino que esas 10 visitas por año donde tenemos problemas es en esa sobreutilización de la atención primaria, en la sobremedicalización. Simplemente un dato, los españoles utilizan un 40% más de medicamentos que los ingleses. También, en cierto modo, relacionado con la demanda, ¿le plantean cómo ha incidido la inmigración en Euskadi en el sistema vasco de salud? ¿Perdón? La inmigración, ¿cómo ha incidido la inmigración que se ha producido en Euskadi en el sistema vasco de salud? Pues yo creo que de una forma bastante, digamos, moderada. Ha habido una integración muy aceptable. De hecho, yo personalmente la inmigración la veo como un plus, no como un problema, y por lo tanto creo que es una sociedad que acoge de una forma muy digna a las personas de fuera, que es muy generosa en el sentido de servicios sociales, pero a esas personas que vienen de fuera, pues también habrá que ayudarles a que gestionen bien, usen bien el sistema y que si tienen patologías, pues que reciban los mismos servicios que todo el mundo. Hay aquí una pregunta que, aunque yo creo que se ha referido usted a ella bastante en su intervención, se la planteo por si quiere añadir algo, y es ¿qué medidas concretas va a llevar su departamento para atender a los enfermos crónicos? Sí, yo creo que ya lo he desarrollado mucho y para que Iñaki y Azcuna luego no me riña, yo prefiero simplemente decir, insistir en el concepto que lo que nosotros como idea fuerza vamos a impulsar no es seguir creando a un vasco o una vasca dependiente del sistema, sino un vasco o una vasca corresponsable con el sistema de su enfermedad. Hay aquí varias preguntas relacionadas, digamos, con el componente personal del sistema vasco de salud. Intento recogérselas todas a la vez, a ver si soy capaz. La primera le plantean si es cierto que existe en la plantilla un 10,5% de absentismo y si eso, de ser cierto, pudiera ser la causa de que las listas de espera, dice aquí, ronden en estos momentos los 2 o 3 meses, dato que no sé si es cierto también. También le plantean si en estos momentos, hacen alusión a la promesa del Lehendakari, la promesa electoral del Lehendakari de incorporar 1.500 médicos y le plantean de dónde los van a sacar. Y también otra cosa relacionada con esto, si hay acuciantes problemas para cobertura de vacantes, sobre todo en determinadas especialidades. Y otra pregunta también relacionada con esto es si le parece correcto que sean las enfermeras las encargadas de prescribir la vacuna de la gripe A sin ningún soporte legal.
empiezo por la última. Las enfermeras no están prescribiendo la vacuna. Es posible que la estén dando. A mí me la dio una enfermera porque, en general, las enfermeras ese acto lo hacen mejor que los médicos, pero no prescriben. También hacen muchas más cosas, como educar mejor que los médicos, que nosotros, las enfermeras. 10,5 de absentismo, pues sí, esos son los datos que tenemos. Es un absentismo alto en el mundo de la industria, si yo entiendo bien, también en algunos sectores hay un absentismo muy alto. Hay que reconocer que es un servicio 24 horas por 7 días, que es muy difícil ser médico y enfermera, que es una profesión de alto desgaste, pero nosotros nos parece que es un absentismo demasiado alto y ya vamos a incidir sobre ese nivel de absentismo. Que el Lehendakari efectivamente ha prometido plazas. Nosotros vamos a abrir OPEs en distintas especialidades. Las dos, la pregunta segunda y tercera, están relacionadas. En algunas especialidades vamos a abrir algunas ofertas públicas de empleo, obviamente en las 2 o 3 especialidades que tenemos, pero ante el panorama, digamos, económico que tenemos, pues tendremos que esperar durante la legislatura cómo y podemos incorporar a todos los profesionales que queremos. Sí creemos que, y yo ya creo que he sido bastante explícito, que nosotros para, digamos, utilizar este momento para decir algo sobre el euskera. Nosotros creemos en la euskaldunización de Osakidetza. Es importante, sin embargo, decir que necesita hacerse de una forma más progresiva, porque de momento, si seguimos con la línea en la que estábamos haciendo, pues no vamos a poder, digamos, tener a todos los profesionales que queremos tener aquí, mantener aquí y atraer hacia aquí, y creemos que necesitamos, estamos todos de acuerdo con el fin último de euskaldunizar Osakidetza, pero yo creo que es importante hacerlo de una forma más progresiva. También le decía que había varias relacionadas con el aspecto, digamos, humano de la plantilla. Me quedaban 2. Una es sobre la motivación profesional. ¿Contempla la mejora de la carrera profesional ya implantada? Esa era la primera. Y otra también que le plantean es relacionada con su comentario sobre la despolitización en la microgestión. Señala quien plantea la pregunta que casi todos los directivos actuales de la organización de servicios vienen de equipos anteriores. Dice aquí con un claro perfil político nacionalista. Muy bien. Yo acepté este puesto, digamos, como independiente en eso, y yo creo que le estoy muy agradecido al Lehendakari López por la apuesta que ha hecho sobre 3 o 4 personas independientes en su gobierno. Ya nos han puesto de varias formas lo que llaman los de Vaya Semanita, el basquímetro, en algún momento. Por eso he dicho lo que he dicho en algún momento sobre el euskera. Y ahora, últimamente, se podría decir que a mí me están aplicando el independentímetro. A ver si realmente estos son independientes, porque no parece que son tan independientes como dicen que son, etc. Bueno, nosotros lo que creemos es que nos movemos en una realidad política, ya lo he mencionado. Lo que es importante es que las personas que están sentadas en esa mesa, en alguna otra mesa del equipo, yo creo que son unas personas que tienen distintos carnés políticos, y creo que es probablemente la primera vez que en la sanidad vasca existe esa pluralidad. Eso ya es, creo, un indicador y una respuesta a ese intento progresivo de despolitización. Creo que hay que hacer mucho más para ir despolitizando la parte más micro. Una de las cosas que creemos que hay que hacer es, nos tenemos que distanciar de lo que es el proveedor y dejar que los proveedores de los hospitales, que son los que saben lo que tienen entre manos, no estén continuamente intervenidos desde el nivel central o de gestión o
política de la organización. Yo creo que unas formas de avanzar en ese terreno es esa separación de la financiación y provisión, que ya escribimos en la época de Iñaki Azcuna en Osasuna Zainduz, que solo se ha implementado en los últimos años de forma parcial. Creo que nosotros vamos a seguir avanzando en esa dirección de separación de financiación y provisión, que va bien en muchos otros países. Sobre la carrera profesional, creo que lo que cabe decir es que no ha funcionado. Que lo que la gente dice es que hace carrera profesional, empieza a puntuar mi historia y mi carrera y se ha hecho una burocratización del concepto de carrera profesional y se ha hecho el café para todos. Y por lo tanto no ha funcionado. Por lo tanto, lo que era en teoría un incentivo no ha servido como incentivo porque se ha metido en una lógica, que por cierto también está relacionado con la politización del sistema. Algunas preguntas bien concretas. ¿Le preocupa que la Organización Mundial de la Salud haya detectado al menos 2 brotes, mutaciones del virus resistentes al Tamiflu? No, lo que sería preocupante es que no hubiera mutaciones. Son simplemente para explicar lo que hacen los virus. Yo creo que los virus, eso es lo que hacen todo el día. Y nosotros estamos coevolucionando con los virus. Los virus son organismos que, comparado a nosotros, por ejemplo, si agarramos otro tipo de germen, las bacterias, se mutan unas 1000 veces más que nosotros. Y los virus, unas 1000 veces más que las bacterias. Estamos coevolucionando, compitiendo. Este es un virus que está continuamente compitiendo con su entorno. Le estamos contraatacando, estamos ganando la batalla. Creo que la vacunación es muy importante para ganar esa batalla. Y lo que es preocupante para los especialistas de este tema sería que el virus, que este virus es un poquito caprichoso, no estuviera mutando, porque eso es lo que hacen los virus, por lo tanto está haciendo lo que debe hacer, pero no es preocupante. Le plantean también cómo valora o si le preocupa el incremento de demandas y reclamaciones sobre el funcionamiento del sistema. Sí, evidente. Yo creo que las reclamaciones son un eco de lo que opina, obviamente, la gente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que mejorar sustancialmente, ya he comentado antes, son el tema de los eventos adversos. Si uno se imagina que el coche de Yosullón solo arrancara un 10%, perdón, de 100 veces, 10 veces de esas 100 no arrancara, pues probablemente iría a comprar otro coche. Nosotros tenemos casi un 10% de eventos adversos hoy en atención primaria, en hospitales, también los suecos, también los ingleses, también es muy difícil bajar ese nivel en el sector salud, pero tenemos que hacer algo muy importante. Estos eventos adversos son infecciones que no deberían de estar, son medicamentos que no deberían de haberse prescrito, medicamentos que se están usando mal por el paciente y que se contradicen con otros medicamentos. Y yo creo que todo eso tenemos que atacar, y unas líneas fuerza que presentamos en el Parlamento fue el tema de lo que se llama en términos genéricos la seguridad del paciente, que si incidimos bien espero que bajen las demandas, las protestas sobre el sistema. Pues piden a continuación su valoración sobre 2 clínicas polémicas, la Quirón recién abierta y la futura del Igualatorio. No son polémicas, son bienvenidas. A mí la lógica pública-privada a mí me parece que enriquece un país. Yo fui a abrir la clínica Quirón. Si José Andrés Gorricho me invita, iré a acompañar a abrir la nueva clínica del Igualatorio. Lo que yo creo que es importante es no entrarle a ese debate en términos ideológicos, sino entrarle a ese debate en términos técnicos, profesionales, y en términos técnicos y profesionales lo que para mí quiere decir es que voy a poder comparar lo que hacemos en la pública con lo que hacen otros en la privada, y toda comparación y toda competencia, toda competición es buena. Si ellos hacen cosas mejores, aprenderemos, las traeremos al sector público y ellos tendrían
tendrían. Yo les recomendaría que miraran también qué es lo que se hace en el sector público, que tienen mucho que aprender de lo que se está haciendo en el sector público en términos de excelencia clínica y enfermería. Al menos un par de personas han echado en falta que usted aludiera en su intervención a la segunda parte de la denominación de su departamento, al consumo. Y le preguntan si puede exponer algunas líneas de actuación que tenga proyectadas en este área. En el terreno del consumo, yo indirectamente, sin utilizar esa palabra, creo que sí hablo mucho de consumo. Una cosa es el consumo tal como se ha concebido y que se refleja en el departamento de consumo como un sitio donde se procesan diferentes demandas ciudadanas alrededor de quejas de consumo. Y otra cosa que estamos intentando hacer, y creo que es una línea de trabajo que estamos intentando combinar, que es todo este terreno de cómo hacemos que los vascos y las vascas sean buenos consumidores de la sanidad en relación a ese 10% que comenté, perdón, 10 visitas por año que he estado comentando. Y, por lo tanto, son dos terrenos para mí muy naturales de tener juntos en un departamento y por eso a mí me parecía aceptable vincular el consumo con la sanidad, porque es evidente que donde hay un problema de subconsumo por algunos que nos necesitan y sobreconsumo por otros que no nos necesitan tanto, tenemos que trabajar de forma nueva. Y sé que el departamento que lleva aquí Ana Colía está ya lanzando 3 o 4 líneas para promover un mejor consumo en general, también industrial, en su departamento. Aunque ha aludido usted a ello en una anterior respuesta, yo le traslado esta pregunta, que además es la última, porque tiene algún matiz respecto a lo que usted ha comentado. Se la formulo tal como está. Dice, ¿cómo lleva a ser el consejero independiente en un gobierno socialista marcado tan de cerca por el Partido Popular? Y dice si vale como ejemplo de este marcaje la reducción de edad para la realización de mamografías. Creo que ya he contestado en parte a esa lógica. Insisto que creo que tengo el equipo más plural. El valor que se pone encima de la mesa todas las mañanas cuando nos reunimos como equipo es un valor profesional, no es un valor político. Sobre el tema concreto, nosotros pensamos, y ya hemos dicho en varias ocasiones, que hay dos conceptos básicos a la hora de ofrecer un nuevo servicio. En este caso era la reducción del screening cáncer mama por mamografía a las mujeres, que ahora se hacía de 50 a 69 años, empezar a bajar a 45 años, y hemos dicho que los estudios indican que se puede ir bajando, pero nos lo permite la nueva tecnología digital, que nos permite ver mejor en las mamas de las mujeres más jóvenes para ir detectando algunos tumores de forma incipiente, pero sobre todo el segundo concepto que nos parece muy importante, y por eso usamos la palabra progresivamente, porque en este caso más no es siempre mejor. Verán que seguirán apareciendo estudios que a veces todas estas cosas hay que hacer con mucha prudencia, porque en algunos casos puede que sea malo intentar hacer un screening sobre todas las personas a las que les podríamos estar utilizando una tecnología, porque es posible que hagamos más daño que bien. Por lo tanto, nosotros vamos a ir progresivamente bajando la edad de screening de mama. Creo que es una decisión técnica, no tiene nada que ver con política. El pronunciamiento de esa línea de trabajo ya estaba en el departamento. El Partido Popular, en coordinación con el Partido Socialista en Euskadi, la está promoviendo, y yo creo que eso será muy positivo para las mujeres aquí. Le había dicho que era la última, pero ha llegado otra que me parece interesante y, por lo tanto, se la traslado. Piden su opinión sobre la incidencia en la mejora y reducción de enfermedades de la homeopatía. La homeopatía es
en algunos terrenos de juego hay muchas cosas metidas en el terreno de la homeopatía. Es posible que los estudios indiquen poco a poco que hay algunas cosas que sirvan. Yo personalmente ya he dicho que la lógica que seguimos es una lógica muy científica y la mayor parte de la homeopatía no está en ese terreno de juego, sino que está en el terreno de las creencias, y que muchos de los estudios científicos alrededor de la homeopatía no indican que sirven para hacer lo que dicen que están haciendo, y nosotros, en términos genéricos, no promovemos esa línea de trabajo. Bien, pues esta sí era la última. David Castaño, gerente territorial de Orange, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Por favor. Bien, pues en nombre de Fórum Nueva Economía, Tribuna Euskadi y de los patrocinadores Petronor, BBK y Orange, queríamos agradecer a Rafael Bengoa su presencia en el día de hoy y la exposición que nos ha realizado sobre cuáles son los retos y oportunidades de nuestro sistema de salud. A todos ustedes también agradecerles su asistencia a este acto y nada más. Muchas gracias.